Los adventistas del séptimo día aceptamos la Biblia como nuestro único credo y sostenemos una serie de creencias fundamentales basadas en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Nuevo Tiempo Honduras presenta de una forma ampliada, amena y práctica para beneficio de nuestros miembros y amigos estas convicciones doctrinales y su significado para los cristianos adventistas que deben actuar en la sociedad de hoy. Conoceremos las enseñanzas bíblicas fundamentales centradas en Cristo, las raíces de la fe cristiana que nos aseguran el gozo de la salvación, la orientación basada exclusivamente en la Biblia para que fortalezcamos nuestra relación personal con Dios con independencia de cuál sea nuestro origen u opiniones. A continuación presentamos En esto creemos. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de tu programa En esto creemos por Nuevo Tiempo Honduras. Estamos una vez más aquí para estudiar la palabra de Dios. Pastor Samir, bienvenido, un gusto verle nuevamente. Muchas gracias, Jorge. Realmente que estamos contentos de estar este día, en esta ocasión, una tarde más para poder compartir acerca de lo que creemos como adventistas del séptimo día. Queremos saludar a las personas que nos miran en los diferentes campos de la Unión Hondureña y fuera del país, en todo el mundo, a través de tu canal Nuevo Tiempo Honduras. Recuerda, el cuarto miércoles de cada mes, un programa para estudiar las creencias de los adventistas del séptimo día. Pastor, vamos a poner este programa en las manos de Dios para que sea el Espíritu Santo que nos ayude a discernir su palabra. Vamos a orar. Si está usted ahí haciendo algo, le pido que tome su tiempo. Vamos a cerrar nuestros ojos e invocar el nombre de Dios. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das en esta ocasión de volver a abrir tu palabra para seguir aprendiendo y conociendo más acerca de tus verdades. Permítenos entender el tema que escucharemos, Señor, como también poderlo expresar y compartirlo de la mejor manera para que pueda ser entendido. Que tu Santo Espíritu sea nuestra luz, nuestra guía y nuestro ente inspirador, Señor, para que pueda también tocar los corazones de aquellos que nos escuchan. Todo esto te lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos. Hoy queremos hablar con ustedes para que ustedes puedan conocer un poco más acerca de la creencia número 12 de las 28 creencias de los adventistas del séptimo día. Es la iglesia. Pastor, cuando hablamos de la iglesia, se me vienen dos cosas a la mente. Se me viene a la mente la conversación de Jesús con Pedro y que Jesús lo dice categóricamente, donde dice, las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella, contra mi iglesia. Y se me viene a la mente también algunas frases de personas que le dicen a uno, yo no voy a la iglesia, pero soy mejor que un montón de esos que van ahí. Todo eso vamos a hablar, Jorge. lo dejé sin palabras, ¿verdad? Sí. Todo eso vamos a hablar durante el tema de esta tarde, tratar de encontrar el verdadero significado de lo que es la iglesia, qué es lo que debemos de comprender y cómo nosotros podemos participar también de una iglesia. Claro, y la pregunta que le voy a hacer no va enfocada específicamente a nuestra denominación cristiana, adventistas del séptimo día, sino la iglesia de Cristo en general. ¿Cuándo nace la iglesia, pastor? ¿Y qué es la iglesia en sí? Si nos vamos a la Biblia. Bien, creo que antes de poder abrir, y lo vamos a tomar el tiempo para poder abrir la Biblia, debemos de comprender el significado que se dan normalmente a la iglesia. Okay. La iglesia es la comunidad de creyentes, ¿verdad?, que confiesan el nombre de Cristo Jesús. O sea que cuando usted me dice una comunidad, podríamos hablar de que es una familia, de alguna manera, que es un grupo de personas que comparte un fin, y este fin es tratar de ser como Jesús, tratar de ir a la iglesia, y hay otro grupo de normas que esta comunidad acepta como parte de sus creencias, ¿no? Claro que sí, como cristianos debemos de comprender que
la palabra iglesia tiene un significado más amplio en la Biblia. ¿De dónde viene la palabra iglesia, pastor? Bien, es del griego eclesia. Eclesia, Eclesia, ok. ¿verdad? Que habla de la comunidad, de el poder ser llamados, una comunidad llamada, ¿verdad? De poder estar juntos, reunidos. En ese aspecto es donde nosotros nos centramos. El significado literal de la eclesia es llama fuera. Esa es... ¿Cómo? Llama fuera. ¿Y eso con qué tiene que ver de la manera como nosotros ahora nos relacionamos como iglesia, pastor? Mira, ese significado literal es un sentido de llamar de las personas que están en una comunidad de afuera, en otro ámbito, y son integrados a una comunidad. Es como el versículo que dice, yo tengo ovejas en otros rediles. Entonces, llamarlos a que vengan afuera, al lugar correcto. No, que vienen de afuera y los llama de afuera, ¿verdad? Ok. Para poderlo hacer, para poder integrar. Recordemos que aparte de la comunidad a veces nosotros pensamos en un gran grupo de personas. Sí. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿qué es lo que nos dice Mateo capítulo 18, versículo 20? Que lo tengo aquí en mis manos. Dice, Mateo 18:20. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Allá hay iglesia. Allá hay iglesia. ¿Por qué? Porque es una comunidad de 2 o 3 personas. Claro. Y entonces, tú me decías, ¿cuándo inicia? ¿Cómo es el proceso de crecimiento y desarrollo de la iglesia o dentro de las escrituras? Sí. Desde que Adán y Eva fueron creados, la iglesia nace. Porque eran 2 personas que tenían una relación con Dios. Podríamos decir, pastor, que cuando nos vamos a los términos bíblicos, la figura o la manera de nombrarlo es lo único que cambia. Si nos vamos al Antiguo Testamento, esa comunidad que tenía un grupo de normas era el pueblo de Israel, ¿no? Primero con Adán y Eva, luego los patriarcas, y luego de la familia de Abraham nacen las 12 tribus que conforman el pueblo de Israel y que Dios da sus normas en el Sinaí, los 10 mandamientos y las otras normas levíticas, ¿no? Tal vez te agrego algo de lo que estás comentando, porque tienes mucha razón. Mira cómo es el proceso de crecimiento de la iglesia, porque empezó con 2 personas, Adán y Eva, tenían una relación con Dios directa. De ahí comunión, claro. ¿verdad? De ahí entra el llamado de Abraham. Sí. Donde el Señor lo escoge y le dice que él será una generación y él forma una familia también. Correcto. Con su esposa, con sus siervos, ¿verdad? Recordemos cuando el siervo fue llamado a ir a escoger la esposa al hijo de Abraham, que el hombre tenía una relación con Dios, había aprendido, Abraham le había enseñado a él. Correcto. En esa comunidad. De ahí va el desarrollo, lo que tú dijiste, Isaac, Jacob, las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, ya la familia iba creciendo, a tal punto que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel era esa congregación, esa comunidad, ¿verdad? Que hoy nosotros lo podemos distinguir como, lo podríamos definir como una iglesia. Apoyando lo que usted dice, recuerdo hace años atrás que participé en uno de estos eventos de los clubes de historia denominacional, aquel folletito que se llamaba Nuestra Herencia. La primera frase decía, la iglesia de Dios se extiende de Edén a Edén. Es decir, comienza con Adán y Eva, tal como usted lo dice, ¿no? Y luego va extendiéndose, toma formalmente el nombre de iglesia hasta en el Nuevo Testamento, donde Jesús, ya en lugar de las 12 tribus de la descendencia semítica, viene y lo amplía. Y no solamente ahora los descendientes de Abraham pueden formar parte de esa comunidad especial, donde antes solo si era circuncidado. Correcto. Solo si era descendiente de una de las tribus. Ahora, yo, que no soy descendiente, bueno, somos descendientes del padre Abraham, pero no de esa línea judía, puedo ser parte de la iglesia a través de la predicación de los discípulos, los 12 discípulos, y el Señor con este grupo reducido vuelve a formar su iglesia. Fundamenta, recordemos que el rechazo del pueblo de Israel a la venida de Jesús fue el que marcó el cambio, ¿verdad? ¿Puede repetir eso, pastor? ¿Qué marcó el cambio de que primero la comunidad especial de Dios era el pueblo de Israel y ahora esa misión que tenía el pueblo de Israel es encomendada a otra comunidad que le da continuidad a esta primera, llamada iglesia? ¿Qué marca el cambio? Recordemos que lo que dice Juan capítulo 1, cuando nosotros vamos ahí al libro de Juan. Juan capítulo 1. Juan, si tienen su Biblia, me gustaría que lo puedan buscar. Y vamos a leer
el versículo 11. Muy bien. Juan 1:11 dice así: vino a lo que era suyo y los suyos no le recibieron. Los suyos no lo recibieron. La iglesia no lo recibió. En Qué ese tremendo. momento. Qué Pero, tremendo. ahora bien, Ajá. ¿cuál era la misión de Jesús? Vamos ahora a Mateo capítulo 1, versículo muy bien. 21. Mateo 1:21. Mateo 1:21. Muy bien. Mateo 1:21 nos habla acerca de la misión de Jesús. Dice, dará a luz un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo, o sea, podría traducirlo a su iglesia, de sus pecados. De sus pecados. ¿Y cuál era la iglesia en ese momento de Jesús? ¿Cuál era el pueblo de Jesús? El pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel. Pero viene ahora Juan y nos dice allá en Juan 1:11 que viene a los suyos, pero ¿qué ocurre con los suyos? Los suyos no le recibieron. ¿Verdad? Podemos decir que esta primera comunidad falla en su misión. Ellos tenían la misión de transmitir ese mensaje a otras naciones y de prepararse para la primera venida de Y Cristo. no solo en la misión, Jorge, cambia también la visión. Cambiaron su visión, porque la perspectiva del Mesías que tenía el pueblo de Israel Equivocada. Era equivocada. Ellos que esperaban un Mesías guerrero, Sí. un Mesías que los libertara literalmente de los romanos. Sí, sí, sí. Que impusieron un reino terrenal. Ahora, esto me deja a mí pensando, pastor, porque la pregunta inicial es, ¿qué es la iglesia? Usted lo dijo y lo resumo nuevamente, una comunidad de gente que cree en Cristo y tiene un objetivo en común. ¿Cuál es el objetivo en común? Yo pondría dos principales entre muchos de ellos. Llegar a ser como Jesús e ir al cielo. Esa es nuestra visión. El gran peligro que podemos cometer es volvernos a equivocar como lo hizo la primera comunidad de creyentes, el pueblo de Israel, donde pierden, según lo dijo el pastor Samir, la misión, que era hablarle a otros, y la visión, entender cuál era la naturaleza del reino del Mesías. Hoy nosotros formamos parte de esa iglesia que nace en el Edén, se formaliza con Jesús y sus discípulos y tiene una misión y una visión muy claras, pastor. Y en un momento determinado de nuestra vida hemos sido llamados, lo que hablamos, a la iglesia. Fuimos tomados de repente de estar sin tener un conocimiento con Jesús. Alguien llega, nos muestra, ¿verdad? Nos habla de Cristo y nos permite tomar una decisión por Jesús. Pastor, así es. Me encanta cuando nosotros encontramos en el libro de Hechos, y también me gustaría que usted me acompañara y los televidentes que están allí, Hechos capítulo 2, versículo 47, porque usted dice, nosotros fuimos llamados. La Biblia dice en el nacimiento de la iglesia del Nuevo Testamento, dice Hechos 2:47, si me lo puede leer, pastor, por favor. Claro que sí, dice, alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que debían de ser salvos. Es que los que estamos en la iglesia, no es que yo elegí la iglesia. El Señor me escogió a mí para pertenecer a este pueblo. Así es. Esa es la manera más clara y más simple de poder entenderlo con nosotros, que es el Señor quien nos escoge, nos llama. Y somos nosotros, claro está, como seres humanos, que tomamos la decisión de poder pertenecer a este grupo y a esta comunidad en Cristo. Vamos a ir a una pausa musical, pastor, porque parte de la iglesia es la adoración, por supuesto. Y nos encanta en este programa traerles a ustedes música que eleva el alma al Señor. Así que esperamos que la disfruten y al regresar vamos a plantear las siguientes preguntas y a contestarlas con la Biblia. ¿Quiénes conforman la iglesia? ¿Por qué es necesaria la iglesia? Hay gente que dice, no, pero yo ¿para qué voy a ir a la iglesia si yo aquí puedo orar a Dios en mi casa? Vamos a contestar esa y más preguntas al volver en tu programa En Esto Creemos. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de
sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencias entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero
regresado y disfrutado de esta canción que tiene un mensaje poderoso. Pastor, de hecho, cuando preparábamos la producción de este programa, hablábamos de esta canción. Usted la sugirió, un cover muy lindo de una canción que recuerdo que la autoría es de René González, pero que dice grandes verdades. Así es, realmente que describe la realidad que muchas iglesias están viviendo. Sí, dice la canción, quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo. Me acuerdo la frase que dijo Jesús hablando del mismo, del profeta Isaías, ¿no? Que he sido elegido por el Señor para dar libertad a los cautivos, y toda la misión que hizo Jesús en esta tierra es la misión de la iglesia. Todo esto, recordemos que cuando Jesús viene tenía el propósito no solamente de cumplirla a Él, sino que también nosotros la pudiéramos cumplir. Muy bien. A través de este canto, ¿verdad? Podemos ver cómo realmente se expresan muchas situaciones que la iglesia ha perdido y que debemos de recuperar. Muy bueno lo que acaba de decir, y meditando en esto, pastor, me queda esa sensación, ¿no? De que a veces simplificamos cuando decimos, ¿cuál fue la misión de Jesús? Morir por nuestros pecados. Y por supuesto que eso fue la cúspide, pero Él tuvo 3 años y medio de ministerio. Y usted dijo algo importante, Él vino a dar ejemplo de cómo la iglesia tenía que actuar, a revelar el carácter del Padre, que quiere luego que se refleje en su iglesia. Entonces, nosotros vemos en la vida de Jesús cuál es el actuar que debe tener la iglesia. Cuando digo la iglesia, debe de entenderse en 2 ámbitos: en el ámbito de comunidad y en el ámbito personal, porque yo soy la iglesia, ¿cierto? Porque cada uno de nosotros somos ese templo del Espíritu Santo. Pastor, ¿quiénes conforman la iglesia? ¿Será que cuando la Biblia se refiere a la iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, solo se refiere a los adventistas del séptimo día, que representamos en números menos del 1% de la población mundial? ¿Solo esos poquitos son la iglesia? ¿Quiénes conforman la iglesia? Bien, a través de las Escrituras podemos ver 2 dimensiones, si podríamos decir, 2 parámetros, 2 tipos de personas que pertenecen a la iglesia. Gracias, muy bueno. Si nos damos cuenta, el primero de ellos, el apóstol Pablo habla acerca de ellos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Muy bien. Segunda de Timoteo 2, 19, dice el apóstol, si lo tiene, búsquelo. Sin embargo, dice, no sé si lo tienes, perdón. Ya, aquí estoy casi. Perdona, ¿ok? Segunda de Timoteo 2:19. Ok. En este momento no hubiese ganado aquellos juegos bíblicos de rapidez. Sí. Pero ya estoy listo, pastor. Dice, sin embargo, el sólido fundamento de Dios permanece firme y tiene este sello: el Señor conoce a los suyos. Ese es un sello. ¿Ok? Y este otro: apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. 2 características de este primer grupo, ¿verdad? Uno donde el apóstol dice y habla que el Señor conoce a los suyos. Él tiene definido quiénes son buenos y quiénes son malos. ¿Quiénes le pertenecen a su comunidad? El Señor ya sabe quiénes son. Exacto. ¿Verdad? Y no los clasifica como nosotros los clasificamos. Claro. ¿Verdad? Se me vino a la mente la parábola del trigo y la cizaña. Porque cuando ustedes recordarán que Jesús expresa esta parábola, dice que los trabajadores del dueño del lugar donde se había sembrado, muy voluntariosos, le dicen al dueño: ¿qué le parece si nosotros separamos el trigo y la cizaña? Y el dueño les dice: no, porque ustedes no van a poder distinguir quién es trigo y quién es cizaña, y me van a cortar el trigo queriendo cortar la cizaña. Y por lo menos la meditación que me queda a mí de ese pasaje bíblico es que a veces nosotros como humanos pretendemos decir quiénes son y quiénes no. No, es que, y a veces hasta uno hace su lista, ¿verdad? Exacto. Aunque no la diga. Uno va a la iglesia y uno dice: de aquí yo creo que la hermana María
esa va para el cielo, una santa señora, es de aquellas diaconisas que limpian las bancas. De ahí uno ve, ¿verdad? Humanamente, y uno dice, no, este es muy hipócrita, este es chismoso, este no va. Entonces, uno a veces hace su clasificación, pero realmente el que conoce la intención del corazón, nos pasa las de Samuel también, ¿no? El que conoce la intención del corazón y el que sabe, si la hermana María al final tiene su cosa oculta, y aquel otro que yo lo considero hipócrita, pero como el ladrón en la cruz, en el último momento, va a arreglar su vida con el Señor, solo el Señor sabe quién realmente pertenece a su iglesia. Y es aquí yo quiero agregarte una palabra, Jorge, de todo lo que estamos, para poder clasificar este grupo, es una iglesia invisible. Ja. O sea que no distingo, no la veo. Exactamente, es una iglesia invisible. ¿En qué sentido? En que en todas las comunidades religiosas está este grupo. Uy, párame el carro ahí, pastor. Okay. En todas las comunidades religiosas. Voy a ir escalando en base a lo que yo recuerdo. Me está diciendo que dentro de la iglesia adventista hay iglesia. Claro que sí. Y somos fuera. la iglesia. Y somos la iglesia. Mire que usted me está enredando más todavía. A ver, hasta me estoy aquí trabando. Fuera de la iglesia adventista. Y le voy a poner títulos, ¿no? Porque son otras comunidades religiosas. Hermanos evangélicos. Hermanos católicos, pentecostales. Hay iglesia, y si me pongo a nombrar todos, no termino. Todas estas comunidades, ¿hay iglesia? Hay una iglesia invisible dentro de ellos, claro que sí. Y si me voy a otro tipo de comunidades religiosas, pastor, que no son cristianas, de repente personas que creen en Buda, que creen en Alá, o los mayas, que nadie les predicó el evangelio, ¿ahí el Señor tenía iglesia? Yo creo, si tú me preguntas a mí... Lo miré un poco ahí, meditar. Sí, en el sentido de que cuando uno habla de estas comunidades, normalmente en este lado del mundo occidental, en esta cultura occidental, ¿verdad? Occidental, como nosotros la conocemos, sí. Nos cuesta pensar en cómo esta gente puede alcanzar la salvación. Sí, sí, sí. Pero es aquí que entra todo el comentario que tú hiciste al inicio, hace unos momentos, antes de que yo intercediera. Ajá. ¿Me entiendes? En el sentido de que es Dios quien conoce las intenciones del corazón. No somos nosotros. ¿Me entiendes? Claro. Es Él que conoce la infinidad, los más de 6,000 idiomas que se conocen en el mundo, y sabe, conoce y escucha a esas personas. Voy a colocar unos ejemplos. Usted me corrige, pastor, porque este es un programa donde hablamos de las creencias adventistas, si yo estoy equivocado. Yo he escuchado y he leído acerca de, por ejemplo, tomemos los egipcios, que eran politeístas. Hay figuras de los egipcios que adoraban a los gatos, a varias cosas, ¿no? Pero hay datos de un emperador egipcio que llegó a la conclusión que había un solo Dios. Y durante su etapa adoró a un solo Dios. Que él no sabía que era Jehová, que él no sabía de repente el plan de salvación. ¿Será posible que dentro del poco conocimiento que este hombre tuvo, o me voy a poner, aquí estamos en un terreno complicado porque es el supuesto, ¿no? Claro. Los mayas, por ejemplo, nadie les predicó el evangelio quizás, pero de repente pudo haber algún maya que miró al cielo, miró alrededor y el primer libro de Dios es la naturaleza, ¿verdad? Entonces llegó a la conclusión que había un creador y se puso a adorar a ese creador, aunque pensó que era el sol. ¿Es posible que esa sinceridad con que lo hizo, Dios haya tomado ese poco conocimiento para salvación? Pues en el conocimiento que tenemos que Dios, claro que es posible. Wow. ¿Verdad? Y estoy hablando en el poco conocimiento que tenemos. Claro, porque aquí estamos en supuesto porque no tenemos algo más claro que nosotros debemos de entender es que ese grupo de esa comunidad tiene algo en común. Y tú lo mencionaste, no importa el egipcio, no importa el maya, no importa el budista, no importa la cultura o la época en que se adoró, tenía esa conexión con Dios. Había un sentido de adoración. Eso es. ¿Entiendes? Lo que dice la Biblia, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Hay algo que les hacía intuir que había un ser todopoderoso, que ya lo hemos hablado en este programa, que había creado el mundo. Y hablando de las otras denominaciones, pastor, también tiene que ver el grado de conocimiento. De repente nosotros decimos, bueno, creemos que aunque la salvación es gratuita,
el que es salvo es obediente. Pero ¿qué pasa con aquel que no conoce verdades como el sábado, como el estado de los muertos? Pero es sincero en su adoración. Es que ahí es donde entra la misericordia de Dios, porque Dios nos va a juzgar de acuerdo a nuestro conocimiento. Uf, apúntalo ahí. ¿Ok? De acuerdo a lo que nosotros sabemos. Y lo dice el apóstol, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es pecado. Es dice. pecado. Así es. Y lo describe y lo define de esa manera. Entonces, y es aquí donde entra ahora el segundo grupo. Estábamos hablando de la iglesia invisible. Esa es la iglesia invisible, la que yo no la veo en los congresos adventistas, pero es gente sincera en la iglesia católica, en la iglesia evangélica. Pero, por Sí. eso estamos hablando de supuestos, ¿verdad? Sí, claro, Y claro. es difícil, pero para poder entender el mensaje, poder entender el tema de esta noche y comprender el verdadero significado de la iglesia. Por supuesto. La iglesia quiere, ¿verdad? Cuando nosotros nos damos cuenta, la iglesia debe de ser una iglesia que adora al Creador, que adora a ese ser superior, ¿verdad? Y en todas las denominaciones, en todas las culturas, hay adoradores fieles. Quiero recordarles a ustedes el episodio de Felipe y el etíope. Etiopía todavía no había recibido el evangelio, o eran muy pocos los que tenían el acceso, pero ese hombre estaba estudiando el evangelio por su parte y el Señor permitió que un hombre de Dios le aclarara cosas que no entendía. Así el Señor ha permitido que una revista, una publicación en internet, o gente que no conocemos dónde está, le esté llegando el evangelio. Inclusive yo escuchaba un informe de Radio Mundial Adventista como en países comunistas donde no llega la obra del evangelio abiertamente, la iglesia tira la señal de radio y ellos reciben que hay personas que escuchan los programas adventistas aunque no saben quiénes son. Pero ahí está, la iglesia invisible. Ayer me platicaba un licenciado, un abogado con el cual tenía, por motivo de trabajo, estaba platicando con él. Y él me decía, pastor, acostumbro a ver, no sé si son de ustedes, dice, el canal 3ABN Latino. Wow. Me lo dijo así, ¿verdad? Y vi un testimonio, dice, de una señora que su alimentación cómo cambió por el hábito alimenticio, ¿verdad? Sí. Que ustedes enseñan, ¿verdad? Y uno se sorprende. Una persona que tú entras a un buffet de repente a hacer un trabajo y de repente se identifica contigo, ¿me entiendes? Por ese mensaje. Qué tremendo. ¿Verdad? Por ese programa. Entonces, al tener la iglesia invisible, ahora viene el otro aspecto. El otro grupo que forma parte de la iglesia, que conforma la iglesia. La iglesia visible. ¿Quiénes son la iglesia visible? Ok, la iglesia visible es esa comunidad real, esa comunidad en la cual la gente se une para adorar juntos y alabar el nombre de Cristo Jesús. Pastor, esta iglesia visible, y ese es tema para otra creencia también, tiene aquellas características que nos dice Apocalipsis, ¿no? Que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesús. Tú lo leíste y quisiera repetir Hechos 2:47. Sí. Lo leímos y quisiera repetirlo porque aquí cabe también y que podamos recalcar ese aspecto de esta iglesia visible, donde el apóstol nos habla y nos dice, alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a su iglesia a los que debían de ser salvos. Aquí vemos este grupo alabando y adorando a Dios. Y los agregaba ¿dónde? A la comunidad. Claro. De hecho, pastor, si me lo permitiera, quisiera aportar los versículos que están antes. Okay. Y todos los creyentes estaban unidos y tenían en común todas las cosas. ¿Cuáles eran esas cosas que tenían en común? Que querían adorar a Dios, que querían servir al pueblo, que se interesaban unos por los otros, etc. Versículo 45. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y el 46. Seguían reuniéndose cada día en el templo. Por eso es la iglesia visible, ¿no? Claro. Porque iban cada sábado al templo a adorar y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Es decir, era visiblemente los hermanos de la iglesia. Es que así era. Esa comunidad ya se logró, se fue separando de la sociedad, si podemos decir, y formar esta comunidad religiosa. Ya los identificaban.
Claro. Y en Antioquía, donde por primera vez los llaman como ¿Cristianos? cristianos. ¿Por qué? Claro. Porque solo hablaban de Cristo. Ese grupo de personas no se cansaban de hablar de Cristo. Ja, qué tremendo. Muy bien, pastor. Voy a comenzar a plantear una pregunta, pero antes vamos a ir a un segmento muy gustado, porque esta capacidad que tiene el pastor Busquets de decir la verdad en 2 minutos. Todo lo que nosotros hemos hablado, Sí. el hombre lo sintetiza en 2 minutos, así que es tremendo. Pero voy a dejar la pregunta en el aire, pastor. ¿Por qué es necesaria la iglesia? Aquí vemos en estos versículos una comunidad que se reunía, dice, cada día en el templo. ¿Necesito ir yo a un templo? ¿Necesito pertenecer a una iglesia? ¿Y cómo pertenezco a la iglesia? ¿En qué momento me dan el carnet o lo que sea donde digo ya soy parte de la iglesia? Esa pregunta la voy a dejar para que usted la conteste luego. Pero antes, pastor, ¿le parece si vemos la verdad en 2 minutos? Vamos a ver la verdad en 2 minutos. Para los cristianos Jesús es todo. Para el resto quizá un maestro judío que cambió la historia. Unos solo se acuerdan de él en Navidad, otros le confían su vida cada mañana. Ha sido estudiado, representado y venerado durante siglos. En su nombre se han cometido barbaridades y a la vez sigue inspirando a hombres y mujeres a dar lo mejor de sí mismos. Algunos creen que resucitó y dicen que sigue vivo. ¿Quién es este ser fascinante? ¿De dónde vino? ¿Por qué nació? ¿Qué importancia tiene para la humanidad hoy? Hay mucho por descubrir de Jesús de Nazaret. Si quieres, vamos a acercarnos en 2 minutos a la verdad con mayúsculas. ¿Estás preparado? Comencemos. En el principio era el verbo estaba con Dios, y Juan 1 termina diciendo que el verbo era Dios. Protagonista del plan de salvación, segunda persona de la deidad, Emmanuel es Dios con nosotros, Padre eterno y príncipe de paz. Cuando en el Antiguo Testamento Dios con el hombre interacciona, ¿sabes quién era en realidad? Era Jesús en persona. Entonces Jehová era Jesús, al Padre nadie lo ha visto, por eso cuando Dios se revela, lo hace a través de Cristo. En Colosenses, Juan y Hebreos, todas las cosas para Él existen, Él es antes de todas y todas en Él subsisten. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, sostiene todo con su poder. En Apocalipsis es el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de volver. Jesús es pan de vida y luz del mundo, es quien llama a tu puerta hoy. Esencia de todo amor profundo, Él es el Creador, el gran yo soy. El Verbo se hizo carne y con nosotros habitó, toda la divinidad tomó parte cuando el Hijo se encarnó. Nació en humilde pesebre como bebé menospreciado y aprendió en brazos de su madre lo que Él mismo había revelado. Mamá, ¿por qué el cielo es azul? No lo sé, hijo, lo hiciste tú. En el templo a los 12 años afirmó su identidad. En la Pascua recordó el plan, el Cordero era Él en realidad. Podía dudar de su misión, Satanás lo llenó de tentación. Jesús se hizo siervo y cruzó un abismo, pero no dejó de ser Dios mismo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La encarnación fue para siempre, divino humano por la eternidad. Se despojó a sí mismo renunciando a vivir en gloria y dependió del Padre para dar ejemplo viviendo una vida de victoria. Él pudo decir ejemplos he dado porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Venció donde Adán fue derrotado y por su victoria hoy yo estoy salvado. Jesús es la exégesis del Padre, su misión fue predicar, enseñar y sanar. Por el hombre su vida dio en rescate y a todo aquel que en él crea ha prometido salvar. Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, reveló que en la cruz de la deidad con él se había desgarrado. Así cumplió su misión, muriendo por liberarte, pero al 3er día resucitó. No lo dudes, volverá a buscarte. Dios se hizo hombre, vivió en este mundo, murió, resucitó y nos enseñó el camino a casa. Muchos te dirán que no es cierto, Jesús siempre ha sido malinterpretado. Pero en Hebreos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Como siempre recuerda, la mayoría puede estar equivocada. Y es que Él supera cualquier ideología. En medio del ruido de este mundo, Jesús es poesía. Bien, hemos disfrutado de esa cápsula y como tú lo mencionabas, Jorge, resumido en 2 minutos. Tremendo. Tremendo. Yo si lo trato de decir en 2 minutos me trabo. Sí. Por eso aquí en Nuevo Tiempo nos da un poquito más para poder desarrollar este tema. Claro. Pastor, tenemos algunas preguntas en esta parte final del programa, pero quisiéramos abordarlas y no dejarlas por fuera ninguna de ellas. ¿Por qué es necesaria la iglesia? El apóstol Pablo, te quiero contestar con un pasaje bíblico. Por favor. Efesios capítulo 6, versículo 10. De esa manera quisiera contestar y iniciar la respuesta de esta pregunta que me haces. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Recordemos que el hecho de formar parte de esta familia tiene un propósito especial. Ok. Y es un propósito personal. Tú mencionaste hace unos instantes y hablamos con los hermanos que nos están escuchando con respecto que el por qué ir. El primer paso, el por qué ir a la iglesia es para mi bienestar personal. Claro. ¿Entiendes? Yo no voy a la iglesia para el bienestar de los demás. No, primero me tengo que fortalecer yo. Y el apóstol Pablo nos habla desde un enfoque espiritual. ¿Qué es lo que recibimos ahí en la iglesia? Dice, vamos fortalecidos en el Señor y recibimos el poder de su fuerza. También el apóstol Pablo aconseja no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Creo que el congregarse, pastores, es importante en una comunidad, primero porque el Señor nos hizo seres sociales. También creo que es importante porque cuando a Jesús se le preguntó cuáles eran los 2 principales mandamientos, Jesús da una respuesta que resume todo lo que es el carácter de Dios y la ley de Dios. Él dice, amar a Dios. Entonces el Señor está diciendo, esto tiene que ver con tu relación con Dios. Entonces ahí cualquiera podría decir, yo la relación con Dios puedo tenerla en mi casa. Pero la segunda dimensión tú no la puedes tener allá solo, o como hacen los monjes tibetanos que se van allá a una montaña a meditar y ellos creen que así se mejora espiritualmente, porque ¿cómo tú logras amar a un prójimo con el que no tienes contacto? Entonces esa segunda dimensión espiritual, que según Jesús es semejante a la primera, yo necesito pertenecer a una comunidad y esta comunidad se llama iglesia. Y también porque unidos logramos un propósito más importante. La Biblia, cuando me habla acerca de los dones espirituales, me dice que son para edificación de la iglesia. Yo necesito la correlación con otras personas para poder aprender de las fortalezas de ellos y mis fortalezas que aporten a esas personas. Recordemos que también el salmista lo dijo. ¿Sí? Mejor es un día dentro de tus atrios que 1000 fuera de ellos. 1000 fuera de ellos, ¿verdad? El deseo de tener ese encuentro con Dios debe de estar en nosotros. Yo agregaría, pastor, para cerrar esta pregunta, y casi voy a hacer la introducción a la siguiente, que Jesús, a través de su palabra, nos deja símbolos importantes para que entendamos la importancia de la iglesia. Uno de esos símbolos a lo que representa la iglesia es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en el desarrollo de Pablo acerca de cómo como comunidad somos el cuerpo de Cristo, él pone un ejemplo que como la mano le va a decir al pie, no te necesito. Entonces, es como venir y decir que yo no necesito a los demás, yo solo soy una pequeña parte del cuerpo. Necesito a los demás, tanto para crecer yo como para atraer a otros. Y también, pastor, y con esto culmino esta parte, la iglesia es representada como la novia de Jesús. Imagínese, usted tiene una linda familia, pastor, sus hijos, su esposa. Imagínese a alguien que le dice, Pastor Samir, tú me caes bien, pero tu esposa no. ¿Cómo eso lo haría sentir a usted? Bueno, eso es... Que le desprecien a su esposa, claro, o a sus hijos. No hay una comodidad, se siente mal, ¿verdad? Hay personas que pretenden decirle a Jesús, Jesús, tú me caes bien, pero tu iglesia no. Y dicen, no, yo mi relación con Jesús sí la tengo, pero a la iglesia no me gusta, porque ahí va mucho hipócrita. Porque ahí, y comenzamos a criticar, y dejamos de ver que fue el Señor el que vio a la iglesia, y lo dice la hermana White, que es el objeto de mayor atención de Dios sobre esta tierra. Y otra de las cosas, hablando sobre eso y basándonos en la Biblia, sí, ahí en Efesios capítulo 5. Antecito de donde estábamos. Sí, antecito donde estábamos. Dice en el versículo, haciendo la comparación del matrimonio del hogar, porque el esposo... ¿Qué versículo, pastor? Perdón. 23. Perdón, verso 23. Sí. Porque el esposo, dice, es la cabeza de la mujer. Así como Cristo es la cabeza de, ¿qué dice? De la iglesia. De la iglesia y salvador del cuerpo. Wow. Entonces, aquí entra una situación, el ejemplo que pone Pablo, la mano, no necesito la otra mano, o no necesito el pie, o el ojo, no necesito el oído, no son ellos los órganos, los miembros los que deciden. ¿Quién es el que decide?
El Es el cerebro, es la arriba, la cabeza. cabeza es lo que dirige todo. Es el que dirige todo, es el que Claro. tiene todo el panorama de cada órgano Así de es. nuestro cuerpo. Así es. Y lo hace funcional. Y así es como Cristo. Esa es la parte que nosotros debemos de entender. Que a veces nosotros tomamos en la posición, queremos ser cabeza y nunca vamos a ser cabeza. Es ¿Me cierto. entiendes? Donde queremos, no, este sí es bueno, este es malo. Claro está. Debemos de entender que también dentro de la iglesia hay una disciplina y hay un aspecto en el cual de cuidado y de protección de la iglesia. Claro. ¿Verdad? Y que ese tipo de organización la vemos que es puesta por Dios. Desde el Antiguo Testamento, el Señor pone como dirigentes de su iglesia los sacerdotes, los jefes de las tribus. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, Moisés representa esa labor que hace el Señor como dirigente de la iglesia. Y en el Nuevo Testamento el Señor pone a los discípulos y luego el nombramiento de diáconos. Entonces, esa organización, esa estructura, no es ajena a la Biblia. No es ajena. Y lo mismo ocurre dentro de nuestra iglesia, porque lo tenemos que hablar como iglesia adventista. Recordemos que hay dentro de las organizaciones denominacionales, religiosas, 3 aspectos fundamentales de liderazgo. Okay. El primero de ellos es episcopal. Es aquel donde se centra en un grupo de personas, ¿verdad? Y que dirigen y entre ellos mismos se eligen para poder dirigir una congregación. Ahí estamos hablando de, en las diferentes denominaciones, el tipo de gobierno de iglesia. Claro que sí. Entonces, hay algunas iglesias que se dirigen de manera episcopal. De manera episcopal. Está el otro aspecto que es la manera papal, ¿verdad? Ajá. El aspecto donde hay una persona que toma decisiones, que da las directrices de la iglesia, ¿verdad? En credo, ¿verdad? En creencia, en principio, y bajo esa directriz la iglesia sigue y obedece. Si pudiéramos, un ejemplo, pastor, el gobierno episcopal sería como nuestros hermanos evangélicos, ¿no? Que dirige un grupo, la iglesia. El gobierno papal, nuestros hermanos católicos. Y luego hay otro tipo de gobierno. Hay otro gobierno, pero es que había un cuarto, perdona. Ajá. Perdona, solo mencionaba los 3 que están fuera y cómo nos identificamos nosotros Ok, como ok. adventistas, ¿ok? El episcopal está dentro de algunas religiones evangélicas, como también está el otro aspecto dentro de la misma religión evangélica, que es el congregacional. Claro, claro. ¿Verdad? Es que digamos Donde que la cada congregación congregación, evangélica, sí. ¿verdad? Decide quién es el pastor, quién es el líder, y entre ellos, y cuando no les gusta cómo le predicaron, también lo quitan, así Sí, como sí. lo pusieron, lo quitan, Sí, sí, ¿verdad? Y está el aspecto, y por eso solo mencioné los 3 primeros, el aspecto representativo. Que es el tipo de gobierno de la iglesia adventista De del la séptimo iglesia día. adventista basado en la Biblia. ¿Cómo ¿verdad? funciona? En Para pocas poder palabras. hacer- en pocas palabras, la comunidad, la iglesia adventista, nombra delegados. Representantes. Para poder- representantes, ¿verdad? Entre su grupo para que puedan nombrar y seleccionar a una junta directiva de una iglesia. Claro. Y estos toman a su vez, están siendo nombrados cada año, ¿verdad? Para que puedan ejercer las tareas y las funciones y cumplir la misión de la iglesia. Así es. Estas comunidades de iglesia nombran también un representante que va y representa para las autoridades superiores de la iglesia. Va escalando. La Va. iglesia local, la iglesia de la zona o De la distrito, sede de los distritos. la iglesia de los De la departamentos, asociación, ¿no? De del la campo. asociación, claro. Y de luego ahí la unión, que es países. Que ya son países, ¿verdad? O grupos de países donde está este grupo. Entonces, es una representación donde llegan de diferentes partes, de diferentes iglesias a formar parte de esa junta. Pero no hay uno que dirige, pero las decisiones es en consenso. Claro, ¿verdad? claro. Es en consenso. Entonces, la iglesia debemos de entender que todo se centra y tenía un propósito, el cumplimiento de la misión. Ese liderazgo tiene que cumplir la misión y el propósito de Dios. Pastor, ¿qué representa la iglesia? Ya hemos hablado de algunos símbolos relacionados con la iglesia, pero ¿qué representa la iglesia? Y si repasamos algunos de los símbolos que hemos hablado, u otros que usted tenga en mente, se nos escapó ¿no? Sí, bueno, hablábamos de la comparación de la esposa, ¿verdad? Hablábamos de la comparación. Que de la encontramos ahí en cabeza, Efesios, ¿verdad? En Efesios, igual, de que Jesús es el esposo, ¿verdad? Claro. Que está en Apocalipsis. En las 10 recordemos, vírgenes, en la parábola de las 10 vírgenes ¿verdad? también. Es representado ahí. Está también el aspecto, ¿verdad? De la cabeza hacia el cuerpo, ¿verdad? Sí.
que es el que maneja, el que dirige el cuerpo. Entonces, esta iglesia tiene su base en Cristo Jesús. Digamos que, ¿por qué el Señor ha puesto como símbolo la iglesia como su esposa o como la novia? Yo infiero, pastor, en el mismo capítulo de Efesios, que trata de representar lo cercano que es el vínculo matrimonial, ¿no? Así como el esposo, un matrimonio funcional, respeta, ama y es la cabeza de la esposa, no porque diga, no, mira, yo te mando y vos vas a hacer lo que yo digo, sino porque la misma Biblia lo dice, es el primero en sacrificarse por ella. El Señor dice, así como ese vínculo de esposo a esposa, es tan cercano mi vínculo con toda la comunidad que yo llamo iglesia, porque yo me sacrifiqué por ella. Mira, es que el mismo Efesios, si tú vas y leemos el versículo 25, por favor, el mismo capítulo del capítulo 5, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Claro. El primer aspecto del amor, de esta relación, este ejemplo de relación, es que Jesús ama a la iglesia y es capaz de sacrificarse por ella. Fantástico. Se sacrificó por ella. Fantástico. El versículo 26, siguiendo la línea de ese amor, ¿cómo logramos ver ese amor? Para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra. ¿Verdad? Aquí nosotros vemos cómo el Señor, se sacrifica y ahora que la santifica. Y aquí entra, creo que nos quedó esa pregunta sin responder. En el aire, ¿no? De cómo formo parte de la iglesia. ¿Verdad? ¿Somos lavados en qué? En el agua. ¿verdad? Y también se lo dijo el Señor en Juan capítulo 3 a Nicodemo. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Y luego la gran comisión de Mateo 28, 19, 20, donde le dice a los discípulos, id a todo el mundo y predicad el evangelio. Toda tribu, pueblo, lengua y nación, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles las cosas que os he mandado. Entonces, le está diciendo a los discípulos, hagan grande mi iglesia. Y el que entra a la iglesia entra a través del bautismo porque acepta formar parte de esta comunidad donde van a creer lo que se les enseñó, que viene de parte de Jesús. Y el último aspecto, para concluir con los textos que has dado, Hechos 2.41, hermanos, Hechos 2.41 lo puede anotar. Así los que recibieron la palabra fueron bautizados. Amén. Y se unieron en ese día como 3,000 personas. O sea que cuando no soy bautizado, soy simpatizante, pero todavía no soy parte de la iglesia. No soy parte de la iglesia. No podemos formar parte de esa comunidad. Tenemos que, el hecho de la comunidad que habla de Cristo, que testifica de Cristo, tiene que formar parte y hacer ese compromiso, ser lavado para ser santificado, ¿verdad? Ese fue el ritual que Jesús dejó. Exactamente. Porque anteriormente en el Antiguo Testamento era la circuncisión. Entonces aquí tú ves, mira, Jesús es el que sacrificó por su iglesia. Sí. Jesús santifica su iglesia, pero no se queda ahí. En el versículo 29 del mismo capítulo, porque nadie odió jamás a su propia carne antes que la nutra y la cuide, como también Cristo la iglesia. Muy bien. El amor de Cristo cuida y ama a su iglesia. Su cuerpo lo protege. Ahora el Señor también representa, y aquí vamos usted lo anota, lo busca, hermano. 1 Corintios 12:12 dice de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, siervos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Aquí la Biblia nos habla y sigue desarrollando el apóstol Pablo de una manera magistral en el capítulo 12, como otro símbolo de la iglesia es un cuerpo, donde la cabeza es Cristo, y todos a través del bautismo llegamos a ser una parte del cuerpo con una función diferente. Entonces, pastor, tenemos estos símbolos que representan la iglesia y que dicen cuán importante, y Apocalipsis dice que las bodas del Cordero, Apocalipsis capítulo 20, 21 y 22, nos narran cómo Él viene por una iglesia preparada, por una iglesia que le está esperando y que un día, también lo dice el Antiguo Testamento, dirá, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Pastor, quiero cerrar con la pregunta.
¿Qué papel ha jugado la iglesia? Mira, la iglesia tiene el papel, haciendo referencia al último texto que habíamos leído, del cuidado y de proteger a su feligresía. ¿De qué? Si nosotros vemos en el libro de Primera de Pedro 5:8, mira lo que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Entiendes? Entonces, ¿de qué nos ayuda la iglesia? Nos protege, nos resguarda. Hay una fábula, no sé si tú la has escuchado en algún momento. A ver. Y quisiera concluir para poder comprender esto. La fábula era de 4 bueyes, 4 toros que se mantenían en una hacienda. Okay. Juntos en un solo lugar. Pero en el lugar, como era un poco lejano de la ciudad, estaba rodeado de un león, que el león llegaba a rondar. Y siempre que el león intentaba entraba donde estaban los toros, ellos se unían, se ponían sus cabezas y con las patas traseras se protegían. Hacían un nudo ahí, no podía entrar el león. El león por un lado y le pateaban y entraba por el otro, no. Y así sucedía varias veces. El león no se cansaba de poder devorarlos. Pero quiso cambiar la estrategia el león. Y en eso que estaban los leones, recordemos que es una fábula, ¿verdad? Se acerca uno de los, el león se acerca a los toros y le dice a uno de ellos: mira, escuché que aquellos otros 3 están hablando mal de ti. Están hablando mal de ti. Metiendo cizaña, Sí, león. metió la cizaña y le dice: de verdad, le dice, sí, mire, ellos no te quieren, ellos aquí te odian, mejor, mira, yo puedo ayudarte, le dice. Si tú te separas del grupo, yo puedo encontrar un lugar donde entrar y me devoro a los 3. Y tú te quedas salvo. Y tú no vas a tener problema. Y dice que bueno, está bien, le dice. Cuando yo entre, tú te sales. Y yo me los devoro a los 3, le dice. Y entonces se pusieron de acuerdo, el toro con el león. Y cuando el león hace el salto, entra para devorarlos, viene este toro y se separa de los 3, de los otros 3. Y los otros se asustan y quedan siempre unidos, protegiéndose ellos y pateando de un lado al otro, ¿verdad? Como el león vio que no podía comérselos, ¿a quién fue a devorar? Al que se separó. Lo mismo ocurre en la iglesia. El león anda como león rugiente, dice el apóstol Pedro. El único lugar, uno de los que nosotros debemos de entender, de encontrar seguridad y cuidado, es en esa familia. De repente no va a ser el mejor lugar y nos sentiremos muchas veces incómodos, tristes, mal, pero no significa que por ello tengo que tomar la decisión de salir. Porque quien dirige esa iglesia no son esas personas que están ahí, es Cristo Jesús. Yo estoy ahí por el mensaje que creo, por la verdad que he aprendido en este sagrado libro. Y es nuestra responsabilidad el día de mañana poder estar cerca del Señor y darle cuenta a Él de las decisiones que hemos tomado hoy. Esta anécdota que usted contó, pastor, esta fábula, aparte de dejarme meditando mucho, ¿no? Me hace pensar en la historia de Noé, que con su familia formaron una pequeña iglesia y que, digamos que estaban en un lugar muy incómodo, porque el arca era un lugar muy incómodo para estar. Olía mal, ya nosotros tenemos la experiencia de estar encerrados. Ellos estaban encerrados sin ver televisión, sin poder tener otro entretenimiento, pero era mejor estar dentro del arca que afuera. Era mejor estar ahí, maloliente, incómodo, pero adentro. De alguna manera esa comunidad me protege. Por supuesto que la iglesia tiene varios objetivos. Primero, ser ese representante de Cristo en la tierra. Ser las manos de Jesús, ser el cuerpo de Jesús. Poder desarrollar los dones espirituales de cada quien. Cumplir con la misión de predicar el evangelio y traer a otros. Y así como Jesús sanó a los quebrantados, a los heridos. El pastor Bullón lo decía y lo ha dicho muchas veces en los temas, que la gente llega a las iglesias no tanto por la doctrina vendrá después, viene buscando amor, porque el mundo afuera los ha golpeado y quiere que una comunidad los ame, los proteja. Todo eso debe cumplir la iglesia, y eso no comienza por el pastor,
ni por los ancianos. Eso comienza por usted que me está viendo. Comienza por mí, porque la iglesia soy yo. Y cuando yo cambio y soy una persona amable, gentil, bondadosa, la iglesia cambia porque yo soy parte de la iglesia. Amén. Así que yo creo, pastor, que a esta pregunta, ¿qué papel ha jugado la iglesia? Creo que la predicación del evangelio eterno es el papel fundamental que tuvo la iglesia desde Abraham, porque la misión que se le dio a Abraham es: y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Amén. Y la misión que se le dio a los discípulos es: vayan y prediquen a toda tribu, nación, lengua y pueblo. Entonces la iglesia tiene una labor que los ángeles quisieran tener. Ese Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles, vi un ángel con el evangelio eterno. Ese ángel es la iglesia. Así que nuestro papel, al ser parte de esta comunidad, es seguir predicando que Cristo viene y mostrarle a las personas con nuestra vida lo que Cristo puede hacer con una vida entregada en sus manos. Ojalá que cada uno de nosotros formemos parte de ese papel que debe de jugar la iglesia. Ojalá que todos nosotros podamos hacer ese compromiso con Dios. ¿Qué tal si oramos, Jorge? Me parece muy bien, pastor. Para poder concluir en esta tarde, y los esperamos en la próxima reunión que tendremos y compartir la próxima doctrina. Oremos. Señor y Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra y poder comprender más acerca de tu infinito amor. Hoy hemos hablado acerca de tu iglesia. Si han quedado dudas, que a través del estudio de tu palabra podamos concluir y terminar de aclararla, Señor, y que pueda ayudarnos estos mensajes a poder fortalecer y a afirmarnos más cerca de ti. Amén. Cuida a Jorge y a todos aquellos que forman parte de la producción de este programa, Señor, a sus familias como a tu servidor también, en su vida, en su ministerio y en su familia. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerda, 4º miércoles de mes, en tu programa En Esto Creemos, por Nuevo Tiempo Honduras. Chau, chau.